El disparo que rompió el silencio de la mañana hizo que los cuervos salieran volando de los pinos. En ese instante, Rebecca Zimmerman supo que su vida había cambiado para siempre. Estaba en la puerta del puesto comercial, con el polvo de harina aún pegado a su delantal. Vio como tres hombres a caballo pasaban como un trueno, con el sheriff y su ayudante persiguiéndolos. El olor agrio de la pólvora flotaba en el aire fresco de la montaña de Sheridan, Wyoming. Y en algún lugar detrás de la tienda general, una mujer gritaba. Las manos de Rebecca temblaban mientras se agarraba al marco de la puerta. Sus nudillos estaban blancos contra la madera desgastada. Había vivido 23 años en este mundo y nunca había conocido la verdadera seguridad. Su padre había sido un hombre duro, rápido con los puños y lento con la amabilidad. Su madre había muerto cuando Rebecca tenía 12 años. La dejó sola con un hombre que la veía solo como mano de obra gratuita para su tienda en quiebra. Los jinetes desaparecieron entre los álamos que bordeaban el pueblo y Rebecca se obligó a respirar. Era septiembre de 1877. Sheridan todavía era un lugar rudo en sus bordes. Un pueblo aferrado a las laderas orientales de las montañas Bighorn, donde la civilización se encontraba con la naturaleza. Ella había vivido aquí toda su vida. Observaba desde detrás de los mostradores y a través de las ventanas cómo la vida le sucedía a otras personas. Los hombres iban y venían, vaqueros, mineros y vagabundos, pero ninguno de ellos la miraba dos veces. Su padre se había asegurado de eso. Ahuyentaba a cualquier hombre que mostrara el más mínimo interés en su hija. Él había muerto hacía 3 meses. Cayó fulminado por un ataque al corazón mientras le gritaba a un cliente por el precio de unos clavos. Rebecca se quedó allí, viéndolo caer, sin sentir nada más que una extraña sensación de alivio. La tienda era suya ahora, junto con la pequeña habitación de atrás donde dormía en un catre estrecho. La gente del pueblo la trataba con una distancia educada. Compraban sus provisiones y seguían su camino, sin quedarse nunca a hablar. Ella era la solterona que regentaba el puesto comercial, la mujer de ojos tristes y sonrisa cuidadosa. Y eso era todo lo que sería. Rebecca volvió a entrar, cerrando la puerta para protegerse del caos. Tenía trabajo que hacer. La harina necesitaba ser embolsada, los estantes necesitaban ser surtidos, y el libro de contabilidad necesitaba actualizarse. Su vida se medía en estas pequeñas tareas. Cada día se fundía con el siguiente, con una predecibilidad monótona. Se movía por la tienda con una eficiencia aprendida. Su larga trenza oscura se balanceaba entre sus omóplatos. Su vestido de calicó rozaba los barriles de frijoles secos y los sacos de grano. La campana sobre la puerta sonó, y Rebecca levantó la vista del mostrador donde había estado contando centavos de cobre. Un hombre se recortaba en el marco de la puerta. Era tan alto y ancho que parecía llenar todo el espacio. Cuando entró, quitándose el sombrero de ala ancha, Rebecca sintió que algo se movía en su pecho. Un extraño aleteo que era a la vez alarmante y desconocido. Era diferente a cualquier hombre que hubiera visto en Sheridan. Su cabello era castaño oscuro y le llegaba más allá de los hombros, atado con un cordón de cuero. Su rostro estaba curtido y bronceado por largos días al sol. Tenía una mandíbula fuerte, sombreada por una barba de varios días. Pero fue su complexión lo que realmente llamó su atención. Era enorme. Sus hombros tensaban una camisa de piel de ante que había visto días mejores. Sus brazos eran gruesos y musculosos, del tipo que se consigue con años de vida dura en las montañas, no trabajando en una granja o blandiendo un pico. Se movía con una gracia sorprendente para un hombre tan grande. Sus botas hacían un sonido suave en el suelo de madera. Señora, dijo él, su voz era un retumbar profundo que pareció resonar en la tienda silenciosa. Necesito provisiones. Me dirijo a las tierras altas antes de que llegue la nieve. Rebecca se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente y rápidamente bajó la vista al mostrador. Por supuesto. ¿Qué necesita? Él se acercó y ella percibió el olor a pino y humo de leña, y algo salvaje que le hizo pensar en los bosques profundos, donde la luz del sol apenas llega al suelo. Harina, sal, café, azúcar, frijoles secos. Tocino si tiene. Munición para un rifle Henry y un Colt 45.
cuerda, 2 buenas mantas de lana y cualquier verdura que se conserve. Mientras él hablaba, Rebecca comenzó a reunir los artículos, agradecida de tener algo que hacer con sus manos. Podía sentir sus ojos sobre ella. No de la manera lasciva en que algunos hombres miraban a las mujeres, sino con una intensidad tranquila que le calentaba la piel. Se movió rápidamente por la tienda, sacando productos de estantes y contenedores. Su mente calculaba los costos mientras intentaba calmar su respiración. ¿Es usted la dueña de este lugar?, preguntó él, observándola trabajar. Sí, mi padre era el dueño antes. Falleció hace 3 meses. Mantuvo su voz neutra, objetiva. Lamento su pérdida. Rebecca se detuvo con un saco de harina en los brazos. La gente le había dicho esas palabras docenas de veces desde que su padre murió, pero siempre sonaban huecas, esperadas. Cuando este extraño lo dijo, había una simpatía genuina en su tono. Lo miró bien por primera vez, encontrándose con sus ojos. Eran grises, del color de las nubes de tormenta sobre las montañas, y había una profundidad en ellos que sugería que entendía la pérdida de primera mano. Gracias, logró decir, y luego se apartó rápidamente para añadir la harina a la pila creciente en el mostrador. Mi nombre es Ryder Larson, dijo él, moviéndose para examinar una exhibición de cuchillos en la pared. He estado trampeando y cazando en las Big Horns durante unos 5 años. Bajo 1 o 2 veces al año a por provisiones. Rebecca Zimmerman, respondió ella, y luego se preguntó por qué le había dado su nombre de pila. Nunca hacía eso con los clientes. Ryder se volvió hacia ella y algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. No una sonrisa burlona, no el gesto cruel que hacía la boca de su padre, sino algo gentil. Encantado de conocerla, señorita Zimmerman. Terminó de reunir sus provisiones, sus manos moviéndose automáticamente mientras su mente corría. Había algo en este hombre que la inquietaba de una manera que no podía nombrar. No le daba miedo exactamente, pero su presencia parecía llenar toda la tienda. Hacía que el aire se sintiera cargado de posibilidades. Serán $18.40, dijo, calculando el costo en su cabeza. Ryder sacó una bolsa de cuero de su cinturón y contó monedas de oro, colocándolas con cuidado en el mostrador. Sus manos eran grandes y llenas de cicatrices. Las manos de un hombre que trabajaba duro y vivía aún más duro. Necesitaré hacer 2 viajes para llevar todo esto a mi caballo. ¿Puede guardarlo aquí mientras cargo? Por supuesto. Él recogió un montón de provisiones y se dirigió a la puerta, deteniéndose en el umbral. ¿Esos hombres que pasaron son problemáticos? Rebecca asintió. Robaron el banco. Mataron a un empleado. La expresión de Ryder se ensombreció. El sheriff no los atrapará. Se dirigen al país del agujero en la pared. Una vez que entren en esos cañones desaparecerán. Lo dijo como un hecho, sin juzgar, solo declarando lo que sabía que era verdad. ¿Conoce bien esas montañas?, preguntó Rebecca, sorprendiéndose de nuevo con la pregunta. Mejor que la mayoría. Es mi hogar. La estudió por un largo momento, como si sopesara algo en su mente. Luego asintió una vez y salió. Rebecca observó por la ventana cómo cargaba sus provisiones en un enorme caballo gris que esperaba pacientemente en el poste de enganche. El animal era claramente un caballo de montaña, de cuerpo grueso y fuerte, construido para llevar cargas pesadas por terrenos difíciles. Ryder se movía con una calma eficiente, asegurando todo con nudos expertos antes de volver a entrar por el resto. En su segundo viaje se detuvo en el mostrador. ¿Dirige este lugar sola? Sí, es mucho trabajo para una persona. Rebecca se encogió de hombros, un gesto que había perfeccionado durante años para desviar una preocupación que no quería ni necesitaba. Me las arreglo. Ryder miró alrededor de la tienda, observando los estantes ordenados, los suelos barridos, la organización cuidadosa. Ya veo. Recogió el resto de sus provisiones y luego dudó. Si alguna vez necesita algo, señorita Zimmerman, si alguna vez hay un problema que no pueda manejar, envíe un mensaje al campamento comercial en la base de Cloud Peak. Alguien allí sabrá cómo encontrarme. Antes de que Rebecca pudiera responder, él se había ido, y la campana sonó a su paso. Se quedó sola en la tienda vacía,
con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Se preguntaba por qué la amabilidad de un extraño la había afectado tan profundamente. A través de la ventana, lo vio montar su caballo y cabalgar hacia el norte, hacia las montañas que se alzaban como centinelas contra el cielo azul de Wyoming. El resto del día pasó en un torbellino de clientes y transacciones. La emoción por el robo del banco se desvaneció gradualmente cuando el sheriff regresó con las manos vacías, tal como Ryder había predicho. Rebecca cerró la tienda al anochecer, echando el cerrojo a la pesada puerta y retirándose a su pequeña habitación de atrás. Encendió una lámpara y se sentó en su catre, mirando las toscas paredes de tablones que habían contenido todo su mundo durante tanto tiempo. Esa noche soñó con montañas. Las semanas siguientes trajeron el primer frío real del otoño. La escarcha pintaba las ventanas cada mañana, y Rebecca comenzó a usar su pesado chal dentro de la tienda. El negocio era constante mientras los rancheros y la gente del pueblo se preparaban para el invierno. Se abastecían de provisiones antes de que las fuertes nevadas dificultaran los viajes. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos estaban rojas y agrietadas por el frío y el trabajo constante. No volvió a ver a Ryder Larson, pero se encontraba pensando en él en momentos extraños. Cuando apilaba sacos de harina, recordaba la facilidad con la que él había cargado provisiones que a ella le habrían costado un gran esfuerzo. Cuando registraba las transacciones en su libro de contabilidad, pensaba en sus ojos grises y en la inesperada gentileza de su voz. «Es una tontería», se decía a sí misma. Solo era un cliente, un hombre de la montaña que vivía una vida completamente ajena a la suya. Probablemente la había olvidado en el momento en que salió del pueblo. Pero entonces, 6 semanas después de su primer encuentro, él regresó. Rebecca estaba ayudando a la señora Patterson a elegir tela para un vestido cuando sonó la campana. Levantó la vista y sintió ese mismo extraño aleteo en su pecho. Ryder estaba en la puerta, con nieve espolvoreando sus hombros y el ala de su sombrero. Parecía aún más imponente de lo que recordaba. Su abrigo de piel de ante hacía que sus hombros parecieran increíblemente anchos. «Estaré con usted en un momento», dijo Rebecca, forzando su atención de nuevo en la señora Patterson. La mujer mayor miró a Ryder y luego de nuevo a Rebecca con las cejas levantadas. «Tómate tu tiempo, querida. Puedo esperar». Pero Rebecca realizó la transacción tan rápido como la cortesía le permitió. Cortó la tela y la envolvió en papel marrón, muy consciente de la presencia de Ryder en la parte trasera de la tienda. Cuando la señora Patterson finalmente se fue, haciendo sonar la campana tras ella, Rebecca se giró y encontró a Ryder examinando un nuevo envío de trampas que acababa de recibir. «Son de buena calidad», dijo él, probando el resorte de una gran trampa para castores. «¿De dónde las consiguió?» «De un proveedor en Cheyenne». Llegaron en el vagón de carga de la semana pasada. Se acercó, agradecida de hablar de algo concreto y práctico. «Necesita trampas, podría usar 2 o 3 de estas, y necesito más munición. Me encontré con un oso la semana pasada y tuve que usar más balas de las que quería». Lo dijo con naturalidad, como si los encuentros con osos fueran algo cotidiano. «¿Está usted bien?» La pregunta salió antes de que Rebecca pudiera detenerla, la preocupación tiñendo su voz. Ryder la miró y esa casi sonrisa apareció de nuevo. «Estoy bien, el oso no. Se había metido en mi despensa y destruyó el trabajo de una semana. No podía permitir eso». Rebecca seleccionó 3 trampas y las llevó al mostrador. Luego sacó varias cajas de munición del armario cerrado con llave donde guardaba los objetos de valor. Mientras trabajaba, podía sentir que Ryder la observaba, y el silencio entre ellos se sentía diferente al silencio habitual de la tienda. Estaba cargado de algo que no podía nombrar, una tensión que no era incómoda, sino que la hacía hiperconsciente de cada movimiento, de cada respiración. «¿Cómo ha ido el negocio?», preguntó Ryder, rompiendo el silencio. «Bien, todo el mundo se está preparando para el invierno». Hizo una pausa y luego añadió: «Se está arriesgando mucho, ¿no cree? Oí que los pasos de montaña podrían cerrarse antes este año. Tengo otra semana, quizás 2. Conozco las señales». Se apoyó en el mostrador,
Su presencia era abrumadora y reconfortante a la vez. Además, quería comprobar que se las estaba arreglando bien. Dirigir una tienda sola no puede ser fácil. Rebecca lo miró, sorprendida. Volvió para ver cómo estaba. Ryder mantuvo su mirada fija, entre otras cosas. Algo en la forma en que lo dijo hizo que a Rebecca se le cortara la respiración. Nadie se había preocupado por ella. Nunca a nadie le había importado si se las arreglaba o no. Desde la muerte de su padre, había estado completamente sola, y se había dicho a sí misma que lo prefería así. Pero de pie aquí, con este hombre de la montaña mirándola con genuina preocupación, se dio cuenta de lo profundamente sola que había estado. «Me las arreglo bien», dijo en voz baja. «Pero gracias por preguntar. ¿Está comiendo lo suficiente? Parece más delgada que la última vez que estuve aquí». La observación, hecha con una honestidad tan directa, debería haberla ofendido. En cambio, Rebecca sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. «Como cuando tengo tiempo». Ryder frunció el ceño, una arruga formándose entre sus cejas oscuras. «Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo». Rebecca se apartó, incómoda por la forma en que él parecía ver a través de su compostura cuidadosamente mantenida. Su total es de $12.20. Lo oyó moverse y luego sintió su presencia a su lado. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su gran cuerpo. Lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas cicatrices en sus manos mientras contaba las monedas. Cuando colocó el dinero en el mostrador, su mano rozó la de ella y Rebecca retrocedió como si se hubiera quemado. Ryder se apartó de inmediato. «Lo siento, no quise incomodarla». «No, yo solo...» Rebecca luchaba por encontrar palabras para sentimientos que no entendía. Nunca la habían tocado con amabilidad. Nunca había conocido una mano gentil. Su padre había sido rudo cuando se molestaba en tocarla, y ella había aprendido pronto a apartarse del contacto. Pero el breve toque de Ryder no la había asustado. Había despertado algo, un anhelo de conexión que había enterrado tan profundamente que casi lo había olvidado. «No está acostumbrada a que la gente sea amable», dijo Ryder, y no era una pregunta. Rebecca envolvió sus compras en silencio, sus manos temblando ligeramente. Cuando terminó, empujó los paquetes por el mostrador, pero no se atrevió a mirarlo a los ojos. «Sus provisiones, señor Larson». Ryder la corrigió suavemente. «Por favor, llámeme Ryder». Ella asintió, pero no habló. El silencio se extendió entre ellos, y Rebecca sintió el peso de todas las cosas que no sabía cómo decir, presionando contra sus costillas. Finalmente Ryder recogió sus compras. «Volveré a subir a las tierras altas mañana, pero bajaré de nuevo antes de que la nieve se ponga demasiado profunda. Quizás por Navidad, si el tiempo aguanta. Eso sería...» Rebecca se detuvo, insegura de lo que iba a decir. Agradable, maravilloso, inapropiado. «Estoy segura de que necesitará provisiones entonces». «Sí», asintió Ryder, pero sus ojos grises sugerían que estaba pensando en algo más que provisiones. «Cuídese, Rebecca. Coma bien. Descanse lo suficiente. Esta tienda seguirá aquí aunque se tome tiempo para usted». Luego se fue de nuevo, dejando a Rebecca de pie detrás del mostrador con lágrimas inexplicablemente ardiendo en sus ojos. Cerró la tienda temprano ese día, algo que nunca había hecho antes, y se fue a su pequeña habitación. Se tumbó en su catre mirando al techo, pensando en la forma en que Ryder había dicho su nombre, la preocupación en su voz cuando le dijo que se cuidara. Esa noche, se preparó una comida de verdad por primera vez en semanas. No solo pan y queso tomados entre clientes, sino un verdadero estofado con verduras y carne. Mientras comía, se preguntaba qué estaría haciendo Ryder en esas montañas. Si tenía una cabaña o vivía en una tienda de campaña. Si se sentía solo en toda esa naturaleza salvaje. La idea de él solo en la inmensidad de las Big Horns le dolía en el pecho de una manera que no entendía del todo. Noviembre trajo nieve, pesada y persistente. Las calles de Sheridan se convirtieron en barro y hielo, y los clientes escasearon a medida que la gente se refugiaba en sus hogares. Rebecca pasaba largas horas en la tienda silenciosa, a veces pasando días enteros sin ver a otra persona. Mantenía la estufa encendida y llevaba capas de ropa contra el frío que se filtraba por las paredes. Pensaba en Ryder a menudo durante esos días grises. ¿Estaba a salvo?
¿Tenía calor? ¿Tenía suficiente comida? Las preguntas daban vueltas en su mente como pájaros inquietos, y se encontraba mirando el horizonte norte como si pudiera vislumbrar su llegada desde las montañas. Pero las semanas pasaron sin señal de él, y Rebecca se dijo a sí misma que era lo mejor. Cualquier extraña conexión que hubiera sentido era seguramente solo su propia soledad manifestándose como atracción. Ryder Larson era un hombre de la montaña, alguien que vivía fuera de los límites de la sociedad normal. Incluso si él sentía algún interés por ella, lo cual dudaba, ¿qué tipo de vida podrían tener juntos? Ella no sabía nada de la naturaleza y él claramente prefería la soledad a la civilización. Era mejor olvidarlo y centrarse en su tienda. La primera semana de diciembre trajo una tregua en el tiempo. El sol salió de detrás de las nubes y la temperatura subió lo suficiente como para hacer posible viajar. Rebecca estaba reponiendo estantes cuando oyó caballos afuera. A través de la ventana, vio al sheriff y a dos ayudantes desmontar, con expresiones sombrías. La campana sonó cuando entraron, trayendo aire frío con ellos. El sheriff Morrison era un hombre robusto de unos 50 años, con el pelo canoso y un comportamiento serio. Señorita Zimmerman, necesitamos hacerle algunas preguntas. Rebecca dejó las latas de conservas que estaba organizando. ¿Sobre qué? Sobre Ryder Larson, el hombre de la montaña que estuvo aquí hace unas semanas. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con él? Morrison intercambió miradas con sus ayudantes. Ha habido una serie de robos en campamentos y cabañas en las tierras altas. Provisiones, pieles, trampas. Los hombres a los que les faltan sus bienes dicen que han visto huellas que indican a un solo hombre, alguien que conoce bien las montañas. Larson encaja en la descripción. Rebecca sintió que la ira crecía en su pecho, caliente e inesperada. Eso es ridículo. El señor Larson compró provisiones aquí. ¿Por qué robaría lo que estaba dispuesto a pagar? Quizás quería que la gente pensara que era legítimo. Quizás se quedó sin dinero. Morrison se encogió de hombros. Necesitamos encontrarlo y hacerle algunas preguntas. ¿Dijo dónde estaba exactamente su campamento? No, la mentira salió fácil, fluida. Rebecca no tenía idea de dónde estaba el campamento de Ryder, pero no se lo habría dicho al sheriff aunque lo supiera. La acusación se sentía incorrecta, fundamentalmente en desacuerdo con el hombre que había conocido. Ryder Larson podría ser un solitario y rudo, pero no era un ladrón. Morrison frunció el ceño. Si vuelve al pueblo, avísenos de inmediato. Entendido. Entendido, dijo Rebecca, pero no tenía intención de seguir esa orden. El sheriff y sus hombres se fueron, y Rebecca se quedó en la tienda vacía, con la mente acelerada. Alguien estaba robando en los campamentos de las montañas, y la ley había decidido que Ryder era el culpable simplemente porque vivía allí. Era justicia perezosa, del tipo que asume la culpabilidad basándose en las circunstancias en lugar de en las pruebas. Pasó el resto del día preocupada. ¿Y si el sheriff encontraba a Ryder? ¿Y si había una confrontación? Ryder podría ser grande y fuerte, pero era un hombre contra varios ayudantes armados. La idea de que lo hirieran o algo peor hizo que a Rebecca se le revolviera el estómago de miedo. Esa noche apenas durmió. Cuando finalmente se durmió cerca del amanecer, soñó con nieve y disparos y ojos grises que se volvían fríos y vacíos. La mañana siguiente trajo más nieve y con ella una figura que emergía de la cortina blanca de copos que caían. Rebecca estaba barriendo los escalones de la entrada cuando lo vio, y un alivio tan intenso la inundó que se sintió mareada. Ryder desmontó y ató su caballo al poste, moviéndose más despacio de lo habitual. A medida que se acercaba, Rebecca vio por qué. Su brazo izquierdo estaba pegado a su costado, y había una rigidez en sus movimientos que sugería una lesión. «Está herido», dijo ella, dejando caer la escoba y corriendo hacia él. Solo costillas magulladas. Tuve un desacuerdo con un árbol que caía. Ryder intentó sonreír, pero se convirtió en una mueca mientras subía los escalones. Rebecca lo agarró del brazo sano, apoyándolo. «Entre. Siéntese». Lo guió a una silla cerca de la estufa, muy consciente de su peso sólido, de cómo sus músculos se flexionaban bajo su mano
incluso herido como estaba. Una vez que estuvo sentado, añadió más leña al fuego y colgó el cartel de cerrado. No necesita cerrar la tienda por mí, protestó Ryder. Silencio. Déjeme ver esas costillas. Por un momento pensó que él se negaría, pero luego se encogió de hombros con cuidado para quitarse el pesado abrigo y comenzó a desabotonarse la camisa. Rebecca fue a buscar el viejo botiquín de su padre a la trastienda, con las manos temblando ligeramente. Cuando regresó, Ryder se había quitado la camisa, y ella se detuvo en seco. Su torso era un paisaje de músculos y cicatrices, evidencia de una vida dura en un país duro. Pero lo más preocupante era el profundo hematoma morado que se extendía por su costado izquierdo, desde las costillas inferiores hasta la cadera. Rebecca se arrodilló a su lado, la preocupación profesional superando su timidez. Esto se ve mal, dijo, palpando suavemente los bordes del hematoma. ¿Estás seguro de que no hay nada roto? He tenido costillas rotas antes. Esto es solo un hematoma. La voz de Ryder era tensa por el dolor a pesar de sus palabras. Rebecca sacó un frasco de ungüento que su madre le había enseñado a hacer años atrás, antes de que todo cambiara. Lo calentó entre sus palmas y luego comenzó a aplicarlo con cuidado en el costado herido de Ryder. Su piel estaba cálida bajo sus dedos y trató de no pensar en lo íntimo que era esto, en cómo nunca había tocado a un hombre así antes, en cómo sus manos parecían pequeñas y pálidas contra su piel bronceada. Ryder inhaló bruscamente cuando ella tocó un punto particularmente sensible, y Rebecca se retiró de inmediato. Lo siento, está bien, eso en realidad ayuda. La estaba mirando con una expresión que no podía leer del todo, algo entre gratitud y algo más profundo, más cálido. Terminó de aplicar el ungüento y le vendó las costillas con tiras de tela limpia, trabajando con cuidado y metódicamente. La tienda estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego y sus respiraciones. Cuando terminó, Rebecca se sentó sobre sus talones, de repente abrumada por la realidad de lo que estaba haciendo. Arrodillada junto a este hombre, con las manos aún apoyadas en su piel. Rebecca, dijo Ryder suavemente, y ella lo miró. Gracias, no debería estar cabalgando en esta condición. Debería descansar. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, el miedo manifestándose como ira. No puedo quedarme en el pueblo. El sheriff me está buscando. Lo sé. Estuvo aquí ayer. Rebecca se levantó bruscamente, poniendo distancia entre ellos. Creen que estabas robando en los campamentos. La expresión de Ryder se ensombreció. ¿Y usted también lo cree? No. La palabra salió feroz, definitiva. Les dije, usted no es un ladrón. Algo cambió en el rostro de Ryder. Una tensión se alivió que Rebecca no se había dado cuenta de que estaba allí. Me defendió. Por supuesto que sí. La acusación es absurda. Empezó a guardar los suministros médicos, necesitando algo que hacer con las manos. ¿Sabe quién está robando en realidad? Tengo mis sospechas. Hay algunos hombres viviendo a la intemperie en las tierras altas tratando de evitar la ley. Podría ser cualquiera de ellos. Ryder se puso lentamente la camisa, haciendo una mueca al moverse. Pero Morrison no se esforzará en encontrar al verdadero culpable cuando ya ha decidido que soy yo. Entonces, ¿qué hará? Volveré a subir. Me mantendré alejado del pueblo hasta que pueda demostrar que soy inocente. Se levantó con cuidado, buscando su abrigo. Solo vine a buscar algunas provisiones y a advertirle. ¿Advertirme sobre qué? Ryder la miró a los ojos, su expresión seria. Algunos de esos hombres rudos que mencioné saben que estás sola aquí. Saben que esta tienda tiene provisiones valiosas. Cuando la nieve se haga más profunda y la comida escasee, podrían decidir servirse ellos mismos. El miedo recorrió la espalda de Rebecca, pero levantó la barbilla. Puedo cuidarme sola. Tengo la escopeta de mi padre. ¿Sabe cómo usarla? Rebecca dudó un momento de más, y Ryder negó con la cabeza. Eso pensaba Rebecca. Son hombres peligrosos. Prométame que tendrá cuidado. Mantenga las puertas cerradas con llave después del anochecer. No le abra a nadie que no conozca. Lo prometo. Se cruzó de brazos, tratando de ocultar lo profundamente que le afectaba su preocupación.
Pero usted tiene que prometerme algo también. ¿Qué? Que se cuidará, que no hará ninguna tontería como cabalgar a través de una ventisca con las costillas rotas. Esa casi sonrisa apareció de nuevo. Solo están magulladas. Ryder dijo su nombre con firmeza, de la manera en que imaginaba que una esposa podría hablarle a un marido terco, y la idea la hizo sonrojar. Lo prometo, dijo en voz baja, y la forma en que la miró hizo que a Rebecca se le cortara la respiración. Había algo en sus ojos grises, algo cálido e intenso que la hizo sentir como si estuviera al borde de un acantilado a punto de caer. El momento se extendió entre ellos, pesado con palabras no dichas. Luego Ryder se movió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Volveré cuando pueda. Si me necesita antes, envíe un mensaje al campamento comercial como le dije antes. Alguien me encontrará. ¿Cómo lo encontrarán en todas esas montañas? Ryder sonrió. Una sonrisa real esta vez que transformó su rostro curtido en algo casi juvenil. Tengo fama de ser inencontrable. Pero por usted me encontrarían. Luego se fue, deslizándose hacia la nieve antes de que Rebecca pudiera responder. Se quedó en la tienda vacía, sus manos aún oliendo a ungüento y pino, su corazón latiendo demasiado rápido. Fue a la ventana y lo vio alejarse cabalgando hacia el norte, hacia las montañas que parecían decididas a mantenerlo alejado de ella. Los días que siguieron fueron los más largos que Rebecca había conocido. Mantuvo la tienda en funcionamiento, se mantuvo ocupada, pero sus pensamientos se desviaban constantemente hacia Ryder. ¿Estaba a salvo? ¿Se estaban curando sus costillas? ¿Había encontrado refugio de las tormentas que pasaban con creciente frecuencia? Y debajo de esas preocupaciones había una comprensión más profunda, una que la asustaba, incluso mientras la llenaba de una extraña esperanza. Se estaba enamorando de Ryder Larson. Era absurdo e imposible y completamente impráctico, pero era verdad. Pensaba en él constantemente. Recordaba la gentileza en su voz y la preocupación en sus ojos. Pensaba en la forma en que su presencia había llenado su tienda y la había hecho sentir, por primera vez en su vida, verdaderamente vista. Pero, ¿qué podría salir de tales sentimientos? Incluso si Ryder sentía algo similar, lo cual no tenía motivos para creer, sus vidas eran completamente incompatibles. Ella estaba atada a esta tienda, a este pueblo. Él pertenecía a la naturaleza. No había un punto intermedio donde pudieran encontrarse. Rebecca se sumergió en el trabajo, tratando de agotarse lo suficiente como para dejar de pensar, de dejar de esperar. Pero por la noche, sola en su pequeña habitación, se permitía imaginar cómo sería si las cosas fueran diferentes. Si fuera lo suficientemente valiente como para dejar todo atrás, si a él le importara lo suficiente como para quedarse. La Navidad llegó y pasó con poca fanfarria. Rebecca colgó una pequeña corona en la puerta de la tienda y dio dulces a los pocos niños que entraron con sus padres, pero su corazón no estaba en la celebración. Seguía esperando que Ryder apareciera, que cumpliera su palabra de volver por las fiestas. Pero el día pasó sin señal de él y Rebecca se fue a la cama la noche de Navidad, sintiéndose más sola que nunca. El nuevo año de 1878 llegó con furia. Una enorme ventisca barrió las Big Horns, arrojando varios pies de nieve y haciendo imposible viajar. Rebecca quedó efectivamente atrapada en su tienda durante días, observando a través de las ventanas escarchadas cómo el mundo desaparecía bajo el blanco. Racionó su comida con cuidado, insegura de cuánto duraría la tormenta, y trató de no pensar en la gente atrapada en las montañas sin refugio. Trató especialmente de no pensar en Ryder. Cuando la tormenta finalmente amainó, revelando un paisaje transformado por la nieve, Rebecca se abrió paso y reabrió la tienda. Unas pocas almas valientes se aventuraron a salir en busca de provisiones, compartiendo historias de dificultades y sustos. El viejo señor Henderson casi se congela hasta morir cuando su estufa se apagó. La familia Collins había estado sin comida durante 2 días antes de que el tiempo mejorara. Pero también había otras noticias. Noticias más oscuras. Un trampero había sido encontrado muerto en su cabaña,
asesinado por sus provisiones de invierno. El sheriff lo llamaba obra de los mismos ladrones que habían estado asolando las tierras altas, y Morrison estaba más decidido que nunca de encontrar a Ryder Larson y llevarlo para interrogarlo. Rebecca escuchaba la conversación con creciente pavor. La situación estaba empeorando, y Ryder estaba atrapado en medio de todo. Quería ayudarlo, quería hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Era solo una mujer que regentaba un puesto comercial sin poder ni influencia. Fue a mediados de enero cuando todo cambió. Rebecca estaba cerrando por la noche, avivando el fuego en la estufa y preparándose para retirarse a su habitación trasera cuando oyó un ruido afuera. No los sonidos normales del pueblo acomodándose para la noche, sino algo furtivo, deliberado, el raspado de una bota en la madera, el bajo murmullo de voces. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Fue a la ventana y miró por un hueco en las cortinas. 3 hombres estaban en la calle mirando su tienda. Incluso con la tenue luz de los pocos edificios que aún mostraban lámparas, pudo ver que eran tipos rudos, vestidos con ropa desigual y con pistolas bajas en las caderas. Eran el tipo de hombres de los que Ryder le había advertido. Rebecca rápidamente cerró la puerta principal con llave y comprobó que la entrada trasera estuviera asegurada. Sacó la escopeta de su padre, de donde la guardaba detrás del mostrador, y comprobó que estuviera cargada, con las manos temblando. El arma era pesada y desconocida en su agarre. Su padre nunca le había enseñado a disparar correctamente. No veía la necesidad de que una mujer tuviera tales habilidades. Un fuerte golpe en la puerta la hizo saltar. «Sabemos que está ahí, señora». «Abra. Solo queremos comprar algunas provisiones». Rebecca forzó su voz para que se mantuviera firme. «La tienda está cerrada. Vuelvan mañana. No podemos hacer eso. Necesitamos provisiones ahora. Tenemos dinero para pagar». No se lo creyó ni por un segundo. Dije, «Vuelvan mañana». Hubo un momento de silencio, luego el sonido de algo pesado golpeando la puerta. Iban a derribarla. Rebecca retrocedió, la escopeta temblando en sus manos. Nunca había disparado a nadie antes, no estaba segura de poder hacerlo, incluso si su vida dependiera de ello. La puerta se estremeció bajo repetidos golpes, la cerradura no aguantaría mucho más. Rebecca se posicionó detrás del mostrador, tratando de recordar lo poco que sabía sobre el uso del arma. «Apunta y aprieta el gatillo», le había dicho su padre una vez. «El retroceso te tirará hacia atrás, así que prepárate». La cerradura se dio con un crujido de madera y la puerta se abrió de golpe. Los 3 hombres entraron, dispersándose de inmediato. Eran veteranos de la violencia. Se dio cuenta Rebecca con una claridad nauseabunda. Sabían lo que hacían. «Bueno, ¿no es esto mejor?», dijo el líder, un hombre delgado con la cara llena de cicatrices y ojos maliciosos. «Podemos ser civilizados aquí, nos da lo que necesitamos, y nos iremos. Nadie tiene que salir herido». «Fuera», dijo Rebecca, levantando la escopeta. «Fuera ahora, o dispararé». El hombre se rió, aunque sus compañeros parecían menos seguros. «¿Alguna vez ha disparado esa cosa, señora?» «No, veo que no. Está temblando tanto que no podría acertarle al costado de un granero». Dio un paso más cerca. «Bájela antes de que se haga daño». Rebecca intentó calmar sus manos. Intentó encontrar el coraje para apretar el gatillo, pero él tenía razón. Estaba aterrorizada y el arma era tan pesada y nunca había herido a nadie en su vida. El hombre se abalanzó más rápido de lo que esperaba. Rebecca apretó el gatillo instintivamente y la escopeta rugió. El retroceso la golpeó contra los estantes. El disparo se fue por los aires, abriendo un agujero en el techo y haciendo llover yeso sobre todos. Antes de que pudiera recuperarse, el hombre estaba sobre ella, arrancándole la escopeta de las manos y arrojándola a un lado. Sus compañeros avanzaron y Rebecca se encontró acorralada en una esquina con 3 hombres peligrosos avanzando hacia ella. Miró desesperadamente a su alrededor en busca de un arma, de cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero no había nada a su alcance. «Ahora me ha hecho enojar», dijo el líder, y había algo feo en su expresión que hizo que la sangre de Rebecca se helara. «Supongo que tendremos que tomar lo que queramos y enseñarle algunos modales mientras lo hacemos».
La tienda explotó en movimiento cuando la puerta principal, ya dañada, fue arrancada de sus bisagras de una patada. Una figura masiva llenó el umbral, y el corazón de Rebecca dio un salto al reconocer a Ryder. Parecía un espíritu vengador de una vieja historia, su largo cabello suelto alrededor de sus hombros, sus ojos grises ardiendo de furia. En sus manos tenía un rifle y apuntaba directamente a los tres hombres. «Aléjense de ella», dijo Ryder, y su voz era tranquila, fría y absolutamente aterradora. «Aléjense ahora, o los mataré a los tres aquí mismo». El líder intentó fanfarronear. «Somos 3 contra 1. No creo que hayas pensado bien esto, amigo. No soy tu amigo, y he matado a más hombres que ustedes tres juntos». Ryder avanzó hacia la tienda, y Rebecca pudo ver la verdad de sus palabras en cada línea de su cuerpo. Este era un hombre que había sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar, que se había enfrentado a la muerte y había salido airoso. «Empezaré contigo, luego giraré a la derecha y me encargaré de tu amigo de allí, y terminaré con el que intenta escabullirse hacia la puerta trasera. Lo haré en menos de 5 segundos, y luego volveré a mi cena. Es su elección». El momento quedó suspendido, la violencia enrollada y lista para saltar. Entonces el líder levantó lentamente las manos. «Tranquilo, ya nos íbamos». Sí, se iban. Ryder hizo un gesto con el rifle. «Fuera, ahora». Los tres hombres se escabulleron hacia la puerta, cuidando de mantener sus manos visibles. Al pasar junto a Ryder, el líder se detuvo. «Morrison se enterará de esto. Ya te está buscando, Larson. Esto solo lo empeorará. Ya me preocuparé yo por Morrison. Tú preocúpate por salir de este territorio antes de que cambie de opinión sobre dejarte vivir». Los hombres huyeron en la noche, y luego hubo silencio, excepto por la respiración entrecortada de Rebecca. Estaba presionada contra la pared del fondo, todo su cuerpo temblando por la reacción. Ryder dejó su rifle a un lado con cuidado y se acercó a ella, sus movimientos lentos y deliberados, como si se acercara a un animal asustado. «Rebecca, ¿estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Ahora que el peligro inmediato había pasado, el shock se estaba apoderando de ella. Sentía frío por todas partes, desconectada de su cuerpo. Ryder se detuvo a unos metros, dándole espacio. «Estás a salvo ahora. No volverán. ¿Cómo lo supiste?». Su voz salió como un susurro. «¿Cómo supiste que tenías que venir?». «No lo sabía. Te traía algo. Un regalo de Navidad en el que había estado trabajando. Cuando vi sus caballos afuera y la puerta dañada, supe que algo andaba mal». Miró alrededor de la tienda, observando la puerta rota, el agujero en el techo, el desorden. «Te habrían hecho daño». La realidad de lo que casi había sucedido se estrelló sobre Rebecca como una ola y sus rodillas se doblaron. Ryder estuvo allí al instante, atrapándola antes de que cayera, sus fuertes brazos envolviéndola y sosteniéndola. Se encontró presionada contra su pecho, podía oír su corazón latiendo firme y fuerte bajo su oído. «Te tengo», murmuró, una mano acunando la parte posterior de su cabeza. «Estás a salvo. Te tengo». Por primera vez en su vida, Rebecca entendió lo que significaba ser sostenida. No agarrada o contenida o tratada con rudeza, sino verdaderamente sostenida, apoyada, protegida. El abrazo de Ryder era cálido, sólido y completamente seguro. Podía sentir la fuerza en sus brazos, la forma en que ajustaba su posición para soportar su peso más fácilmente. Olía a pino, a humo y a aire de invierno, y bajo su mejilla, su camisa de piel de ante era suave por el largo uso. Debería apartarse, pensó vagamente. Esto era impropio, inapropiado, pero no podía obligarse a moverse. Después de 23 años de frío aislamiento, después de una vida sin conocer la gentileza, finalmente estaba cálida. Ryder era el calor mismo, un fuego vivo que ahuyentaba el frío que había vivido en sus huesos durante tanto tiempo. «Tenía tanto miedo», susurró contra su pecho. «Lo sé, pero fuiste valiente, te defendiste». Su mano le acarició el pelo, un movimiento tranquilizador que hizo que algo dentro de Rebecca se relajara. «Eres más fuerte de lo que crees». Permanecieron así durante mucho tiempo,
Ryder sosteniéndola mientras ella dejaba de temblar lentamente. Con el tiempo, Rebecca se dio cuenta de otras sensaciones más allá del miedo y el alivio. Era muy consciente de lo cerca que estaban, de cómo se sentía el cuerpo de Ryder contra el suyo, todo músculo duro y fuerza sólida. Podía sentir su aliento agitando su cabello, la forma en que su pulgar trazaba pequeños círculos en su hombro. Se apartó lentamente, y Ryder la soltó de inmediato, aunque sus manos se demoraron un momento como para asegurarse de que estaba firme sobre sus pies. Rebecca lo miró, viendo preocupación y algo más en sus ojos grises, algo que le cortó la respiración. Gracias, dijo. Si no hubieras llegado cuando lo hiciste, no pienses en eso. La voz de Ryder era áspera. Estás a salvo, eso es lo que importa. Rebecca notó por primera vez que no llevaba abrigo, que su camisa estaba húmeda de nieve. Te estás congelando. Ven, siéntate junto a la estufa. Déjame hacer café. Se movió por instinto, necesitando hacer algo práctico para asentarse. Mientras el agua se calentaba, examinó el daño de la puerta. No cerraría correctamente. Pero Ryder encontró algunas tablas y clavos e hizo reparaciones temporales que al menos mantendrían fuera el frío y asegurarían la tienda por la noche. Se sentaron cerca de la estufa con tazas de café fuerte, y lentamente el mundo de Rebecca se enderezó. Ryder le contó que se había estado quedando en una pequeña cabaña a unas 10 millas al norte, revisando sus líneas de trampas y manteniéndose fuera de la vista del sheriff. Había pasado semanas tallando algo para ella, un regalo de Navidad que había querido darle en persona. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo y se lo entregó. Era un pájaro de madera, un cuervo como los que vivían en los pinos, tallado con un detalle increíble. Cada pluma era distinta, los ojos brillantes e inteligentes. Era hermoso y claramente representaba horas de trabajo cuidadoso. Nunca he recibido nada tan encantador, dijo Rebecca, dándole vueltas en sus manos. Gracias. No soy bueno con las palabras, dijo Ryder, mirando su taza de café. Pero quería que tuvieras algo. Has sido amable conmigo cuando la mayoría de la gente en el pueblo me trata como a un criminal. No eres un criminal, eres un buen hombre. Rebecca colocó el pájaro con cuidado en el mostrador donde pudiera verlo. Luego, reuniendo su coraje, dijo, ¿por qué volviste realmente? No fue solo para darme este regalo. Ryder guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja y honesta, porque no podía dejar de pensar en ti, porque cada día que pasaba en esas montañas, me encontraba deseando estar aquí en su lugar, porque cuando cierro los ojos, veo tu cara. El corazón de Rebecca martilleaba contra sus costillas. Ryder, no tienes que decir nada. Sé que no tengo derecho a sentirme así. Te mereces a alguien mejor, alguien que viva en la civilización y pueda darte una vida adecuada. Pero quería que supieras la verdad. La miró entonces, y la emoción desnuda en sus ojos hizo que a Rebecca se le detuviera la respiración. He estado solo mucho tiempo, Rebecca. Pensé que lo prefería así. Luego te conocí y de repente, estar solo se siente como lo peor del mundo. Debería ser sensata, pensó Rebecca. Debería agradecerle cortésmente y despedirlo. En cambio, extendió la mano y tomó la suya, sintiendo los callos y las cicatrices, el calor y la fuerza. Yo también pienso en ti, confesó, todo el tiempo. Me preocupo por ti en esas montañas. Me pregunto si estás a salvo, si tienes calor, si tienes suficiente para comer. Cuando el sheriff vino a buscarte, mentí para protegerte sin siquiera pensarlo. Y esta noche, cuando esos hombres entraron, lo único que podía pensar era que deseaba que estuvieras aquí. Los dedos de Ryder se apretaron alrededor de los de ella. Rebecca, necesito que entiendas algo. Mi vida es dura, vivo a la intemperie, me muevo con las estaciones, sigo la caza y las líneas de trampas. No es una vida para la mayoría de la gente. Pero hizo una pausa como si sopesara sus palabras con cuidado. Pero si quisieras, si estuvieras dispuesta, te construiría una cabaña. Te daría un hogar en las montañas, un hogar de verdad con paredes y una estufa y todo lo que necesitaras. Pasaría mi vida asegurándome de que estuvieras segura
cálida y feliz. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? La voz de Rebecca tembló. Te pregunto si lo considerarías, si la idea no te horroriza. Sonrió ligeramente. Sé que no soy un gran partido, no tengo dinero, solo lo que gano con las pieles y la casa. Pero puedo proveer, puedo mantenerte a salvo, y te amaría, Rebecca, con todo lo que soy. Debería decir que no. Era una locura siquiera considerar dejar su tienda, su vida, todo lo que conocía para seguir a un hombre de la montaña a la naturaleza. Apenas se conocían y habían pasado quizás un total de unas pocas horas en conversación. Era impulsivo, imprudente y completamente loco. Pero cuando Rebecca miró a los ojos de Ryder, cuando pensó en el calor de su abrazo y en la forma en que había arriesgado su propia seguridad para protegerla, cuando imaginó una vida de soledad continua en esta tienda, frente a una vida de aventura y amor en las montañas, la respuesta fue obvia. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. Ryder la miró como si no pudiera creer lo que había oído. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. He vivido una vida cuidadosa, segura y solitaria durante 23 años, Ryder. Ya no quiero ser cuidadosa. Quiero vivir, y quiero vivir contigo. La atrajo a sus brazos de nuevo. Y esta vez, Rebecca fue voluntariamente, con entusiasmo. Sus labios encontraron los de ella y experimentó su primer beso, gentil y dulce, y perfecto. Había leído sobre besos en novelas, pero nada la había preparado para la realidad. La forma en que la hacía sentir querida y deseada a la vez. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Ryder apoyó su frente contra la de ella. Pasaré cada día asegurándome de que no te arrepientas de esto. Lo sé, dijo Rebecca simplemente, porque lo sabía. Cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, confiaba en este hombre por completo. Pasaron el resto de la noche haciendo planes. Rebecca vendería la tienda o encontraría a alguien que la administrara por ella. Ryder les construiría una cabaña antes de que llegara la fuerza total del invierno, en algún lugar hermoso y remoto, pero no tan aislado como para no poder llegar a la civilización cuando fuera necesario. Se casarían lo antes posible, antes de que alguien pudiera poner objeciones o complicaciones. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Ryder se preparó para irse. Necesito volver antes de que alguien me vea en el pueblo, pero regresaré en 2 semanas con todo listo. ¿Puedes arreglártelas hasta entonces? Puedo arreglármelas. Rebecca lo acompañó hasta la puerta reparada, reacia a dejarlo ir. Ten cuidado. Morrison se toma en serio lo de encontrarte. Siempre tengo cuidado. Ryder la besó de nuevo, lento y profundo, como si memorizara su sabor. 2 semanas, Rebecca, luego serás mía y yo seré tuyo, y nada nos separará nunca más. Lo vio cabalgar hacia el norte, hacia el sol naciente, con la mano presionada contra sus labios, su corazón más lleno de lo que jamás había imaginado posible. Luego se volvió hacia su tienda, pensando ya en lo que tendría que hacer, con quién tendría que hablar. Su antigua vida estaba terminando, y una nueva, brillante de posibilidades, estaba comenzando. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Rebecca corrió la voz de que la tienda estaba en venta y, para su sorpresa, recibió una oferta rápida de una familia que había estado considerando mudarse a Sheridan. El precio que ofrecieron era justo, suficiente para que Rebecca comenzara su nueva vida con algo de seguridad financiera. Vendió la mayor parte del inventario junto con el edificio, quedándose solo con artículos personales y cosas que pensó que podrían ser útiles en las montañas. La gente del pueblo se sorprendió cuando se enteraron de sus planes. La señora Patterson intentó disuadirla, advirtiéndole de los peligros de la vida en la montaña. Otros especularon sobre su cordura, decidiendo que el traumático robo de alguna manera le había roto la mente. Pero Rebecca se mantuvo firme, declinando cortésmente todos los consejos y preocupaciones. La parte más difícil fue lidiar con el sheriff Morrison. Fue a la tienda 3 días después del robo, exigiendo saber si Ryder había estado involucrado. Rebecca contó una versión cuidadosamente editada de la verdad, diciendo que Ryder había venido al pueblo por provisiones, vio la puerta rota y ahuyentó a los ladrones antes de irse de nuevo.
Morrison no la creyó del todo, pero no tenía pruebas de nada diferente. Está cometiendo un error al involucrarse con ese hombre, advirtió Morrison. Es un problema, señorita Zimmerman. Recuerde mis palabras, se arrepentirá. Pero Rebecca no se dejó influir. Sabía lo que quería, y no era asunto del sheriff. En una mañana fría y clara, 2 semanas después de la propuesta de Ryder, Rebecca estaba de pie en los escalones de lo que ya no era su tienda. Llevaba su vestido más abrigado y una sola bolsa con sus posesiones. Se había despedido, había arreglado sus asuntos y estaba lista para empezar de nuevo. Cuando vio a Ryder emerger de los árboles al norte del pueblo, montando su caballo gris y llevando un segundo caballo cargado de provisiones, su corazón se disparó. Se veía magnífico a la luz de la mañana, su largo cabello suelto alrededor de sus hombros, su abrigo de piel de ante enfatizando sus anchos hombros y su poderosa complexión. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que lo transformó de un intimidante hombre de la montaña al hombre que amaba. ¿Lista?, preguntó, desmontando y parándose frente a ella. Lista, confirmó Rebecca. Ryder la ayudó a subir al segundo caballo, una yegua dócil de ojos amables. Luego salieron juntos de Sheridan, hacia el norte, hacia las montañas Big Horn que se alzaban contra el cielo como una promesa. Rebecca no miró hacia atrás. Todo lo que importaba estaba ahora delante de ella. Cabalgaron durante la mayor parte del día, siguiendo senderos que solo Ryder conocía, adentrándose cada vez más en la naturaleza. Rebecca no era una jinete experimentada, pero la yegua era paciente y Ryder mantenía un ritmo cuidadoso. Le señaló puntos de referencia mientras viajaban, enseñándole a leer la tierra como él lo hacía. Esa formación rocosa en particular significaba que había agua cerca. Esos árboles jóvenes doblados indicaban por dónde pasaban los ciervos regularmente. El ángulo del sol les decía cuánta luz del día quedaba. A última hora de la tarde, llegaron a un pequeño asentamiento donde casualmente estaba de visita un predicador itinerante. Ryder lo había planeado cuidadosamente, sincronizando su llegada con las rondas mensuales del predicador. En una hora, de pie en una cabaña tosca con 2 tramperos como testigos, Rebecca se convirtió en la señora Ryder Larson. La ceremonia fue sencilla, las palabras tradicionales. Pero cuando Ryder le deslizó un anillo en el dedo, una banda de plata que había intercambiado meses atrás en previsión de este día, Rebecca sintió el peso del compromiso asentarse sobre ella como una manta cálida. Esto era real, esto era para siempre. Y mirando a los ojos grises de Ryder mientras prometía amarla y cuidarla, nunca había estado más segura de nada. Pasaron su noche de bodas en el asentamiento, en una pequeña habitación que la esposa del predicador les preparó. Ryder fue gentil y paciente, entendiendo que Rebecca estaba nerviosa, que no tenía experiencia con la intimidad física. Se tomó su tiempo, asegurándose de que se sintiera segura y querida, y cuando finalmente se unieron, Rebecca entendió por primera vez lo que significaba ser verdaderamente conocida por otra persona. Después, acostada en los brazos de Ryder, con la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, Rebecca sintió una paz que nunca antes había conocido. Aquí era donde pertenecía, no en esa tienda solitaria, no en esa vida aislada, sino aquí, con este hombre que le había mostrado calidez sin pedir nada a cambio. ¿Eres feliz?, preguntó Ryder suavemente, su mano acariciando su cabello. Más de lo que jamás pensé posible, respondió Rebecca con honestidad. Continuaron su viaje a la mañana siguiente, subiendo más alto en las montañas. El paisaje se volvió más salvaje, más hermoso. Los imponentes pinos dieron paso a los álamos y luego a laderas rocosas donde solo sobrevivían las plantas más resistentes. Vieron alces pastando en prados altos, su aliento humeando en el aire frío. Las águilas volaban en círculos sobre sus cabezas, montando corrientes térmicas que Rebecca no podía ver. Y luego, al final del segundo día después de su boda, doblaron una curva y Rebecca vio su nuevo hogar. Ryder había construido una cabaña en un valle protegido, posicionada para recibir el sol del sur, pero protegida de los peores vientos de invierno por un grupo de pinos antiguos. Era más grande de lo que Rebecca había esperado.
con un techo empinado para que la nieve se deslizara y un amplio porche en el frente. El humo salía de la chimenea, lo que significaba que Ryder había hecho arreglos para que alguien encendiera un fuego antes de su llegada. Por dentro, la cabaña era simple pero bien hecha. Una gran sala principal servía como sala de estar y cocina, con una enorme chimenea de piedra dominando una pared. Se había dividido un dormitorio separado con una cama de verdad cubierta de pieles y mantas de lana. Los muebles eran toscos pero resistentes, todos hechos a mano. Los estantes contenían provisiones y equipos, y clavijas en las paredes servían para guardar ropa y equipo. No se parecía en nada a su tienda en Sheridan, con sus filas ordenadas y su inventario organizado, pero se sentía como un hogar de una manera que ese lugar nunca lo hizo. ¿Qué te parece?, preguntó Ryder, observándola con ansiedad. Rebecca se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Es perfecto. Tú construiste esto. Todo esto. Tuve ayuda con algunas cosas. Hay algunos hombres viviendo aquí arriba que me deben favores, pero sí, en su mayoría fui yo. Quería darte algo sólido, algo que durara. Cruzó la habitación y lo besó, tratando de volcar toda su gratitud y amor en el gesto. Gracias por esto, por todo, por verme cuando nadie más lo hizo. Ryder la abrazó, y Rebecca pensó en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. De solitaria dueña de una tienda a esposa, de un pueblo aislado a la naturaleza montañosa, del frío al calor. Era abrumador y maravilloso, y un poco aterrador a la vez. Durante las semanas siguientes, Rebecca aprendió a vivir en las montañas. Ryder era un excelente maestro, paciente y minucioso. Le enseñó a mantener la cabaña, a mantener el fuego encendido de manera eficiente, a identificar qué plantas eran comestibles y cuáles eran peligrosas. Le enseñó a disparar, pasando horas con ella hasta que pudo acertar a lo que apuntaba tanto con el rifle como con la pistola. Le mostró sus líneas de trampas y le explicó su sistema. La cuidadosa rotación que aseguraba que las poblaciones de animales se mantuvieran saludables. El trabajo era duro, mucho más duro que dirigir la tienda, pero también era satisfactorio de una manera que Rebecca nunca había experimentado. Al final de cada día podía ver lo que había logrado: leña cortada y apilada, carne preparada y conservada, ropa remendada, una comida cocinada. Sus manos se llenaron de callos, su cuerpo se hizo más fuerte y dormía mejor que nunca en su vida. Pero la mejor parte, la parte que hacía que todo valiera la pena, era Ryder. Viviendo con él, Rebecca descubrió profundidades en su carácter que solo había vislumbrado antes. Era callado por naturaleza, pero no hosco. Por las noches, sentados junto al fuego, le contaba historias de sus años en las montañas. De encuentros cercanos con osos y pumas, de inviernos tan duros que la supervivencia era una batalla diaria, de la profunda belleza de la naturaleza en todos sus estados de ánimo. También era afectuoso de maneras que la sorprendieron. La tocaba a menudo, pequeños contactos casuales que hablaban de un profundo contentamiento. Una mano en su hombro al pasar, sus dedos rozando los de ella cuando trabajaban juntos, su brazo alrededor de su cintura mientras estaban en el porche viendo el atardecer. Y por la noche en su cama, le mostró placeres que nunca había imaginado, siempre asegurándose de que se sintiera querida y deseada. Llegó la Navidad de nuevo, y esta vez Rebecca la celebró con alegría. Ella y Ryder hicieron adornos con ramas de pino y bayas, y ella horneó tan bien como sus limitadas provisiones le permitieron. En la mañana de Navidad, Ryder le dio un nuevo abrigo de lana que él mismo había cosido, forrado con piel de conejo para mayor calidez. Ella le dio unos guantes nuevos que había hecho con piel de ciervo, cuidadosamente cosidos e impermeabilizados. Esta es la mejor Navidad que he tenido, dijo Rebecca, sentada cerca de Ryder frente al fuego. Incluso sin la gran comida y los adornos elegantes que habrías tenido en el pueblo, bromeó Ryder suavemente. Especialmente sin esas cosas. Esto es real. Somos nosotros. Es todo lo que necesito. El invierno se intensificó y la nieve se acumuló alrededor de la cabaña. Hubo días en que salir era imposible, cuando el viento aullaba y la temperatura bajaba tanto que respirar dolía.
Pero dentro de la cabaña, Rebecca siempre estaba cálida. Ryder había construido bien, y tenían mucha leña y provisiones. Durante las largas noches hablaban de todo y de nada, aprendiendo las historias, esperanzas y sueños del otro. Rebecca le contó a Ryder sobre su infancia, sobre la muerte de su madre y la crueldad de su padre. Nunca había compartido estas historias con nadie, las había mantenido encerradas por vergüenza y dolor. Pero con Ryder se sentía lo suficientemente segura como para ser vulnerable. Él escuchaba sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas gentiles, su ira hacia su padre evidente en la tensión de su mandíbula. A su vez, Ryder compartió su propio pasado. Había crecido en Ohio, el menor de 5 hijos. Su familia había sido pobre, luchando por cultivar tierras marginales. Cuando Ryder tenía 16 años, sus dos padres murieron de fiebre en una semana. Sus hermanos mayores tomaron la poca herencia que había y se dispersaron, dejando a Ryder sin nada. Se había ido al oeste, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar, hasta que llegó a las montañas y se dio cuenta de que había encontrado su lugar. Estuve enojado durante mucho tiempo, admitió. Enojado con mi familia por abandonarme, enojado con el mundo por ser tan duro. Pensé que quería estar solo para siempre, que la gente no valía la pena. Luego te conocí y me di cuenta de que ya no estaba enojado. Sanaste algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Rebecca lo besó, abrumada por la honestidad de sus palabras. Tú también me sanaste. No sabía cuánto había estado simplemente sobreviviendo en lugar de vivir hasta que me mostraste la diferencia. Cuando el invierno dio paso a la primavera temprana, Rebecca descubrió que estaba embarazada. La comprensión llegó gradualmente, una colección de pequeñas señales que de repente tuvieron sentido. Cuando se lo dijo a Ryder, vio cómo su rostro se transformaba de la sorpresa a una alegría feroz. La levantó y la hizo girar, riendo de alegría, y luego inmediatamente se preocupó de haber sido demasiado brusco. No estoy hecha de cristal, protestó Rebecca, divertida por su repentina ansiedad. Soy más fuerte de lo que parezco. Pero Ryder se preocupaba de todos modos, preguntando constantemente si se sentía bien, si necesitaba algo, si estaba cansada. Insistió en que descansara más, que no levantara objetos pesados, ni se excediera en el trabajo. Era entrañable y ocasionalmente frustrante en igual medida. A medida que pasaban los meses y el vientre de Rebecca crecía, Ryder se preparaba para su hijo con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Construyó una cuna de pino liso, lijándola hasta que quedó sedosa al tacto. Acumuló provisiones adicionales y se aseguró de que tuvieran todo lo que pudieran necesitar. Cuando llegó el momento de Rebecca, cabalgó hasta el asentamiento y trajo de vuelta a una partera, una mujer capaz que había asistido en docenas de partos. El parto fue largo y difícil. Rebecca no había previsto cuánto dolería, lo agotador que sería. Pero Ryder permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, animándola, negándose a irse, incluso cuando la partera sugirió que podría estar más cómodo afuera. Su presencia le dio fuerza a Rebecca. Cuando quería rendirse, su voz la traía de vuelta. Cuando pensaba que no podía empujar más, su mano en la de ella le recordaba que no estaba sola. Finalmente, mientras la luz del amanecer llenaba la cabaña, nació su hijo. Vino al mundo chillando y con la cara roja, sano y fuerte. La partera lo limpió y lo envolvió en mantas suaves. Luego lo colocó en los brazos de Rebecca. Mirando el pequeño rostro de su hijo, Rebecca sintió un amor tan abrumador que casi la asustó. Este era su hijo, suyo y de Ryder, la prueba de que el amor y la esperanza podían florecer incluso en los lugares más difíciles. Es perfecto, dijo Ryder, su voz densa por la emoción. Se sentó junto a Rebecca, un brazo alrededor de sus hombros, mirando a su hijo con asombro. Lo hiciste increíble, eres tan fuerte. Lo llamaron Thomas, en honor al abuelo de Rebecca, la única persona de su infancia que le había mostrado una amabilidad genuina. El pequeño Thomas Larson tenía los ojos grises de su padre y una sorprendente cantidad de cabello oscuro. Era un buen bebé, lloraba solo cuando tenía hambre o estaba incómodo, por lo demás contento de observar el mundo con una intensidad solemne.
La paternidad transformó sus vidas de maneras tanto esperadas como sorprendentes. La cabaña que había parecido espaciosa ahora se sentía llena. Cada rincón se adaptó para acomodar a su hijo. Rebecca aprendió a trabajar con Thomas atado a su pecho, manejando las tareas del hogar mientras cuidaba a un bebé. Ryder asumió más del trabajo pesado, queriendo ahorrarle a Rebecca donde podía, aunque ella insistía en mantener su parte de responsabilidades. Pero el cambio más grande fue interno. Rebecca había pensado que entendía el amor. Lo había sentido profundamente por Ryder, pero verlo con su hijo reveló nuevas dimensiones. Ryder era tan gentil con Thomas, sus grandes manos llenas de cicatrices, acunando al bebé con un cuidado infinito. Paseaba por la cabaña en las noches difíciles, cantando en un murmullo bajo que calmaba a Thomas cuando nada más lo hacía. Hacía juguetes con trozos de madera y contaba historias elaboradas a un bebé que aún no podía entender las palabras, pero que parecía responder a la voz de su padre. Llegó el verano y las tierras altas explotaron de vida. Las flores silvestres alfombraban los prados y el aire era dulce con su aroma. Rebecca se sentaba en el porche con Thomas, mostrándole los colibríes que visitaban las aguileñas rojas, enseñándole los nombres de las montañas que rodeaban su valle. La vida no siempre fue fácil. Hubo desafíos y dificultades que los pusieron a prueba. Thomas se enfermó una semana aterradora, con una fiebre que hizo llorar a Rebecca y que Ryder cabalgara toda la noche para buscar un médico del asentamiento. Pero Thomas se recuperó y la crisis pasó, dejándolos conmocionados pero agradecidos. También había preocupaciones prácticas. El dinero era escaso, dependía por completo de lo que Ryder podía ganar con las pieles y trabajos ocasionales como guía. Algunos inviernos eran más duros que otros. Las provisiones escaseaban y tenían que tomar decisiones difíciles sobre lo que podían permitirse. Pero siempre se las arreglaban. Su amor y determinación los llevaban adelante. Los años pasaron a un ritmo dictado por las estaciones. Thomas creció de bebé a niño pequeño y luego a niño, sano y fuerte y curioso por todo. Era la sombra de su padre, siguiendo a Ryder a todas partes, aprendiendo a leer huellas, a poner trampas y a moverse silenciosamente por el bosque. Pero también tenía la gentileza de su madre, su empatía y su mente rápida. Cuando Thomas tenía 3 años, Rebecca dio a luz a una hija. Sarah Larson llegó durante una tormenta de verano, sus llantos mezclándose con los truenos. Era más pequeña que Thomas, más delicada, con el cabello oscuro de Rebecca y los ojos grises de Ryder. Si Thomas era el hijo de su padre, Sarah era la hija de su madre, tranquila y observadora, contenta de sentarse durante horas con un libro o mirando los pájaros. Su cabaña se convirtió en un hogar lleno de vida y amor. Las risas de los niños resonaban en el valle, mezclándose con los sonidos del viento, el agua y la vida silvestre. Rebecca enseñó a sus hijos a leer usando los pocos libros que había traído de Sheridan, y Ryder les enseñó todo sobre vivir en armonía con la naturaleza. A veces, los visitantes llegaban a su valle, tramperos de paso, cazadores o alguna familia ocasional que buscaba un guía para cruzar las montañas. Rebecca y Ryder siempre ofrecían hospitalidad, compartiendo comidas e historias. La gente hablaba de los Larson con respeto, de la pareja que había hecho una vida en uno de los entornos más desafiantes imaginables y había criado a sus hijos con amor y sabiduría. El sheriff nunca atrapó a los verdaderos ladrones que habían estado asolando las tierras altas. Con el tiempo, los hombres se mudaron o murieron, y el problema se desvaneció. El sheriff Morrison se retiró y fue reemplazado por alguien que no le guardaba rencor a Ryder. En las raras ocasiones en que la familia iba a Sheridan por provisiones, eran tratados con un respeto cortés, las viejas sospechas olvidadas. Rebecca nunca se arrepintió de su elección. Sí, la vida en las montañas era dura. Sí, había momentos en que estaba cansada, asustada o abrumada, pero tenía a Ryder y tenía a sus hijos, y había encontrado una fuerza dentro de sí misma que nunca supo que existía. El calor que nunca había conocido en la casa de su padre, del que había vivido sin él durante 23 años, lo había encontrado en abundancia con Ryder. En una tarde de primavera, cuando Thomas tenía 8 años y Sarah 5, Rebecca estaba en el porche de la cabaña,
viendo el atardecer pintar las montañas en tonos de oro y carmesí. Ryder se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y apoyando su barbilla en la parte superior de su cabeza. Adentro, podía oír a sus hijos jugando a algún juego elaborado que implicaba muchas risas. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Ryder. ¿El pueblo, la tienda, la vida más fácil que podrías haber tenido? Rebecca se reclinó en su abrazo, sintiendo su fuerza sólida, el calor que se había vuelto tan esencial para ella como respirar. Ni por un momento. Aquí es exactamente donde se supone que debo estar. Te amo, dijo Ryder, las palabras que decía todos los días. Las palabras que nunca se cansaba de oír. Yo también te amo. Gracias por encontrarme. Gracias por mostrarme lo que la vida podría ser. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, respondió Ryder. Nos salvamos el uno al otro. Los años continuaron pasando, trayendo más cambios. Thomas creció alto y fuerte como su padre, aunque tenía el corazón gentil de su madre. Con el tiempo conoció a una joven de una de las familias ganaderas y la trajo de vuelta a las montañas, construyendo su propia cabaña en un valle cerca de sus padres. Sarah se convirtió en una mujer reflexiva e inteligente que sorprendió a todos al convertirse en maestra. Cabalgaba hasta Sheridan 2 veces por semana para educar a los niños de allí antes de regresar a las montañas que amaba. El cabello de Rebecca comenzó a mostrar mechones plateados, y el cabello oscuro de Ryder se volvió gris, pero el amor entre ellos nunca disminuyó. Si acaso, se hizo más profundo, más rico, templado por años de compañerismo y experiencias compartidas. Eran tan afectuosos a los 50 como lo habían sido a los 25, todavía buscándose en la noche, todavía encontrando alegría en la compañía del otro. En su 30º aniversario de bodas, Ryder llevó a Rebecca a un prado alto que habían descubierto al principio de su matrimonio. Era un lugar de una belleza imposible, donde las flores silvestres crecían tan densas que no se podía ver el suelo, donde una pequeña cascada creaba una música constante. Se sentaron en una manta, tomados de la mano, viendo el atardecer detrás de los picos que conocían tan bien como sus propios rostros. 30 años, se maravilló Rebecca. A veces parece que acabamos de conocernos. Otras veces parece que te he conocido toda mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado, dijo Ryder. Cada día contigo ha sido un regalo. Rebecca se volvió hacia él, viendo el gris en su cabello, las líneas más profundas alrededor de sus ojos, el cuerpo aún fuerte, pero mostrando signos de la edad. Vio al hombre que había entrado en su tienda ese día, hace tanto tiempo, el hombre que le había mostrado calidez sin pedir más, que la había protegido y amado, y construido una vida con ella. Y tú eres lo mejor que me ha pasado a mí. Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Un hogar, una familia, un propósito. Me enseñaste lo que significa ser amada. Se sentaron juntos mientras las estrellas aparecían, considerándose bendecidos más allá de toda medida. Sus hijos eran adultos y felices. Sus nietos, 3 hasta ahora, estaban sanos y prosperando. Tenían suficiente para comer, un techo sólido sobre sus cabezas y el uno al otro. ¿Qué más podría desear alguien? Mientras regresaban a su cabaña bajo un dosel de estrellas, Ryder comenzó a cantar una de las viejas canciones que había aprendido de niño. Rebecca se unió, sus voces mezclándose y viajando a través de la noche. En algún lugar a lo lejos, un lobo aulló y el sonido pareció hacer eco de su alegría. La cabaña apareció a la vista, las ventanas brillando cálidas en la oscuridad. Hogar, su hogar, el lugar donde una solitaria dueña de una tienda había aprendido a reír y a amar, donde un solitario hombre de la montaña había descubierto la alegría de la familia, donde 2 personas rotas se habían encontrado y se habían vuelto completas. Rebecca nunca había conocido el calor del abrazo de un hombre hasta que Ryder le mostró calidez sin pedir más, y a cambio ella le había dado su corazón, su confianza, su vida. Juntos habían construido algo hermoso y duradero en los lugares salvajes del mundo. Una historia de amor escrita en el lenguaje de las montañas, en estaciones pasadas e hijos criados, y en innumerables pequeños momentos de ternura y conexión. Años más tarde,
cuando eran viejos y canosos, sentados en su porche, viendo el sol pintar las montañas familiares en tonos de fuego, sus manos aún entrelazadas, Rebecca recordaría ese día en la tienda cuando un extraño entró por la puerta y lo cambió todo. Recordaría tener miedo y estar sola y convencida de que la vida nunca le ofrecería más que la mera supervivencia. Qué equivocada había estado. Qué gloriosa, maravillosamente equivocada. Porque aquí, en el abrazo de las montañas y del hombre que amaba, había encontrado todo lo que valía la pena tener. No solo supervivencia, sino una vida rica en significado y alegría. No solo existencia, sino un amor que los había sostenido a través de décadas de desafíos y triunfos. No solo calidez, sino un fuego que nunca había dejado de arder, que los mantendría calientes hasta sus últimos días. El sol se puso detrás de los picos, pintando el mundo de oro y carmesí. Y Rebecca apretó la mano de Ryder. Él le devolvió el apretón, una comunicación sin palabras que significaba todo. Te amo. Estoy aquí. Estamos juntos siempre. Y eso pensó Rebecca, viendo aparecer las primeras estrellas en el cielo que oscurecía, era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Más que suficiente, más que todo. Era toda una vida de calidez dada libremente y recibida con gratitud, el mayor regalo que dos personas podían compartir. Su historia no fue de grandes gestos ni de declaraciones dramáticas. Fue más simple que eso y más profunda. Fue la historia de dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban, que se eligieron cada día, que construyeron una vida juntos en los lugares salvajes donde solo el amor más fuerte podía sobrevivir. Y sobrevivió. No solo sobreviviendo, sino floreciendo, haciéndose más profundo y rico con cada año que pasaba. Cuando la noche cayó por completo y el aire de la montaña se enfrió, se levantaron juntos y entraron al calor, a la luz y al hogar. Detrás de ellos, la naturaleza se extendía vasta, hermosa y eterna, dando testimonio de su historia de amor, guardándola a salvo en valles y picos que permanecerían mucho después de que ellos se hubieran ido. Pero por ahora, estaban aquí juntos, cálidos, amados y completos. Y eso era todo lo que importaba. Eso era todo. Fin.